La convocatoria a una asamblea constituyente derivada de la reforma constitucional en materia de régimen político de la Ciudad de México, que se celebrará esta asamblea constituyente entre 2016 y 2017 para dotar de una ley fundamental a la propia Ciudad de México como entidad federativa, nos debe mover a la reflexión en dos aspectos fundamentales. El primero, el orgánico. ¿Qué es lo que podrá contener esta Carta Constitucional? Bueno, pues en ese sentido no hay mucho margen de maniobra, porque la Constitución General de la República, en su artículo 122, establece un régimen prácticamente de ciudad autónoma, federalismo con hechos diferenciales, podría decir la Ciudad de México, podría decir la propia Carta Magna, precisamente por referencia a la problemática que en España se ha resuelto así, es decir, tener ciertas comunidades autónomas con un haz de facultades determinado y otras comunidades o incluso ciudades autónomas, como sería el caso de la Ciudad de México, con un haz de facultades y de atribuciones distinto. Ahí no puede haber mucho más allá de lo que Diego Valadez ha calificado de una suerte de ley secundaria del artículo 122 constitucional. Y por otro lado, la parte dogmática, es decir, la que se refiere a los derechos humanos, a los derechos derivados directamente de la dignidad humana, de la condición humana, los derechos que basificarán la convivencia en esta Ciudad de México. Y ahí sí es verdad que se puede ir mucho más allá de lo que el texto de la Constitución General de la República establezca en ciertas materias como, por ejemplo, la perspectiva de género, los derechos reproductivos, los derechos sexuales en general, pero también la libertad de expresión, también la protección a quienes la ejerzan, la libertad de asociación, la libertad de manifestación de las ideas, incluso las libertades sociales asociadas al trabajo, a la educación, etc. ¿Por qué digo que ahí hay posibilidad de un margen de maniobra mucho mayor? Porque el 122 no limita, al contrario, abre la posibilidad de que los derechos fundamentales sean regulados de una manera, vamos a decir, más agresiva que aquella que se encuentra regulada en la Constitución General de la República, y porque el segundo párrafo del artículo primero constitucional, aunado al quinto párrafo en materia de no discriminación por ninguna causa atinente a la dignidad humana, abre la puerta a que las constituciones locales, como sucede también en el caso de España con los estatutos de autonomía, se integren en una suerte de bloque de la constitucionalidad. Y recordemos que conforme a este segundo párrafo del artículo primero constitucional se tendrá siempre que elegir desde la operación jurídica aquella regla, aquella norma que proteja en forma más cabal los derechos de la persona, el famoso criterio pro persona, el criterio pro dignitate, lo cual implica necesariamente que si la Constitución de la Ciudad de México establece una solución más garantista para un conflicto en que se vean inmiscuidos los derechos humanos, tendrá que ser precisamente esa solución y no otra la que el operador jurídico, incluyendo por supuesto a los jueces y a los agentes del Ministerio Público, deba aplicar en el caso concreto. Aquí sí que puede operar toda una revolución, toda una subversión de las fuentes jurídicas que puede reportar muchos beneficios a los habitantes de la Ciudad de México.